Hola, soy Jorge Gutiérrez, top 8 del último nacional de primer bloque. También fui top 8 en el nacional 2023 de primer bloque y top 32 del nacional de primera era. Dentro de mis logros competitivos he alcanzado en dos ocasiones el top 4 en dos Premier, uno de Racial Edición, uno de Libre y bueno, uno que otro ahí top de torneo de tienda y oficiales 32 y 16. Ahí no recuerdo mucho. Eh, la idea de este video es presentarnos a la comunidad como un canal. El canal que estamos abriendo hoy en día es el canal del ingeniero Lambito. De profesión soy ingeniero. Mis tiempos libres los dedico básicamente a generar decks o afinar decks que me gusten a mí o a mi team para poder jugar competitivamente. Y la idea de este canal es poder llevar a más gente un juego competitivo y también mostrar cómo es la escena competitiva desde un punto de vista, ojalá siempre desde el respeto y la caballerosidad al momento de jugar. Entonces, desde este punto en adelante los dejo cordialmente invitados a que puedan seguir nuestro contenido, en el cual vamos a estar constantemente subiendo partidas mías jugando, análisis de meta, de mazos y sobre todo apoyando la creación de contenido para que el juego que todos queremos crezca. Eh, Bueno, vamos a partir analizando un poco el deck Titán que ocupé para las rondas de Racial Ediciones Nacional. Eh, Comentarles que con esta baraja quedé invicto los dos días. En el primer día logré 3 wins y un empate contra Druida. Y en el día 2 para la clasificación al top 8 también logré 2 wins y un empate también contra Druida. Eh, bueno, vamos a partir por la base de oros primero. En cuanto al oro, obviamente el inicial, aprovechar de ahí y mandarle saludos a mi team, los vi de Rancagua, los secta. Tenemos 3 cajas Pandora. La caja Pandora obedece más que nada al meta que estábamos jugando, en donde principalmente las anulaciones de Dana preponderaban y abundaban por todas las partidas que se podían ver en el Nacional. Eh, Claramente el Karmix mata esta carta, pero era importante llevarla por 3 porque fácilmente te la pegabais con la Iliada o te la pegaban por daño. Entonces es un oro que en general en la partida tú no querés buscar. Es un oro que necesitáis que te salga en manos iniciales o de manera natural al transcurrir la partida, pero nunca deberíamos tener que ocupar una búsqueda para llegar a este oro. Después tenemos el trono dorado, que el trono dorado iba por 3 porque es tu robo de late. Cuando ya se gastan todos los recursos, el titán es un mazo que tiende a robar muy bien en early, pero estancarse en late. Entonces el trono dorado, una vez que nosotros conectamos un crono o tenemos suficientes recursos, empieza a convertirse como una extensión de tu mazo, en donde podemos ciclarlo para ir robando y haciendo mano para poder hacer jugadas que inicialmente no las teníamos en nuestro espectro de jugadas por nuestra mano. Entonces, generalmente yo siempre trataba de tener uno o dos tronos dorados en mesa. Si ya podía buscar cualquiera de los otros oros, me aseguraba esta carta porque yo sabía que era un robo late que en algún momento me iba a servir cuando estuviera más filtrado. Y para mí tiene que ir por 3 sí o sí en este tipo de mazos que no llevan un baraje eficiente, porque además del robo adicional es una carta extra al mazo en ciertas circunstancias. El ave de Era por 3 obedece más que nada a la propuesta que tiene el mazo. Cuando pasemos a analizar los aliados y la conformación del soporte talismanes que tiene este mazo, eh, el ave de Era preponderaba sobre los otros oros por la usabilidad que tiene para cerrar partidas, porque era el daño de diferencia que necesitabais muchas veces para pasar por el lado y el baraje que tiene el mazo porque no lleva otro. Partí testeándola por 1, después la subí a 2 y cuando la lleváis a 2, ahí ya sentí el impacto de llevarla, porque sí o sí te sale una, y llevarla a 3 creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho, porque te habilitaba muchas jugadas de finisher en turnos tempranos. Muchas veces los mazos de Dana se quedaban esperando con la red de plata, y si tú podías colocar un mono chinche al lado y al otro turno empezar a meter presión con la ADR y las poseas removiendo,
era fácil cerrar partidas en las cuales tu oponente te estaba esperando con las anulaciones. Otra razón por la cual va por 3 esta carta es porque el match Sacer, que en un principio era mi peor match, esta carta por 3 me ayudó a arreglar ese match. Fueron horas y horas de testeo el que me hizo llevar la 3. Fácilmente puedo decir que este mazo lo estuve testeando alrededor de 4 Premier. Me dediqué a viajar para Concepción, Serena, en Antofagasta, en Viña, probando este mazo hasta que llegué a la configuración más estable que me ayudó a tener estos buenos resultados en el Nacional. Entonces, a medida que iba viendo el impacto que tenía el AVE, me fui convenciendo más que era una carta que tenía que ir por 3, por ese finisher extra que le agrega al mazo. El festín, que bueno, en un mazo combo como este es necesario de repente poder estar haciendo jugadas para darle un power creep más alto a la rea. Con uno podéis jugarlo fácilmente, pero implica que hay que tener que gastar alguna búsqueda en algún momento para tenerlo en la mesa. Así que por un tema de equilibrio lo llevé por 2 para que siempre pudiéramos tener la opción de tener uno disponible. La figura negra es un oro que ocupé inicialmente por 2, mucho tiempo, pero siempre quedaba ahí, no lo usaba, era un oro inerte en un formato en donde todos los oros hacen algo. Entonces decidí cortarla a 1 porque los spots en los que era realmente importante eran ciertos mirrors cuando tenía el titane oponente atrás, o la Iliada, el jeroglífico cuando queríais matar a los Sacer, o el Codex, pero en realidad los spots en que la carta era 100% efectiva eran súper pocos, y para no tener capacidad ociosa en el mazo decidí cortar una e integrar la tercera ave, que creo que fue la mejor decisión en cuanto al oro. Después tenemos el oro titanes, que en verdad si estuviera permitido por más de una copia y no fuera errante llegaría a 2 o 3, porque es tremendo oro. Y el aceite de oliva, que bueno, un comodín de todos los oros. La Odisea para que hablar, no hay que decir mucho, es un anti-mulligan, te ayuda a salir de la pana o el estancamiento de mano. Y la idea, porque básicamente es el por qué el mazo de repente puede ser tan fuerte y abusivo. El que la hayan limitado a 1 creo que fue lo mejor que pudo haber pasado en cuanto a temas de equilibrio. El titán sigue siendo igual de efectivo, solamente que ahora te obliga a llevar configuraciones distintas y más enfocadas a lo que sería una mesa más fuerte sin Iliada, porque si no te pasan por encima, pero el oro que le da vida al mazo. Ya. Ahora vamos a pasar a los aliados. Primero voy a tomar los Atlantes. Los Atlantes en verdad fueron cartas que inicialmente no estaban en el mazo. Eran cartas que en la época clásica normalmente siempre iban por 3 porque no habían mejores aliados. Ya después, cuando PX empezó a tener mejores aliados, se dejó un poco de lado, básicamente porque la Iliada por 2 siempre suplía esa carencia que tenía el mazo de aliados fuertes. Entonces ahora, al tener la Iliada por 1, necesitáis aliados que tengan una buena relación coste-fuerza y que puedan plantearse en la mesa y ganar turno y ganar Telerli solamente por su fuerza. Entonces, en ese sentido, inicialmente partí jugando Minotauro. Jugaba una composición de 2 Minotauros chicos y 2 Minotauros 3-3 reclutadores. Era muy buena, pero siempre pasaba que quedaba ese espacio adicional que ocupaba el Minotauro, ocupándote un espacio de soporte o de algún otro mono que también era importante. Entonces, entre todas estas pruebas que fui haciendo, lo más efectivo a mi parecer era Atlante, porque por 3 slots te cumplía con los requisitos que era ganar la mesa en early, te arreglaba tu peor match que era versus Sacer, tú partiendo dado hacia Atlante turno 1 y ya la Oseye quedaba chocando con este mono. En el mismo mirror, partir Atlante significa que la medusa oponente, si no tenía Iliada, no iba a pegar. Entonces, al estar limitada la Iliada, este tipo de cartas va como generando un mayor value en el desarrollo de la mesa y cómo te vais planteando en el juego.
y ese slot menos que ocupaba respecto a los minotauros también era súper importante. Como spoiler también, hay jugadas y combinaciones junto con las foseas en las cuales tú podías hacer fosea, y si no teníais una manera de pasar por encima de un druida, le tiráis en turno con 5 oros fosea Atlante, y era una forma indirecta de remover el mono. Entonces era muy bueno para las mesas trancadas en las cuales no podíais dar guerra y pasar por encima. Entonces tenía más usos aparte de ganarte la mesa en turno 1. Y lo otro, el puntito de daño que hace cada uno, en realidad cuando lo vamos sumando a lo largo de la partida, y si en algún momento tenía alguna red disponible para traerlo, te va a ir completando la mesa y va a ir haciendo ese micro damage que en momentos se siente. Recuerdo 3 o 4 ocasiones que lo bajé y a los druidas les caían las marmitas. O me recuerdo haberle pegado 2 veces una piedra roseta a los Sacer. Entonces, ese daño, por muy random que parezca, a veces marca diferencia. El siguiente aliado del cual vamos a hablar es la Temis. La Temis es un aliado que a mí me gusta mucho. Creo que nunca la voy a llevar por menos de 3 copias. A mis amigos que juegan Titán y juegan la Temis A2, generalmente los reto porque en realidad es el motor del mazo. Es una carta tutora muy potente que además tiene muchas combinaciones con el mazo. O sea, te podéis descartar una Sila, los homúnculos, cartas que queráis después homunculear y traerte con la rea. Entonces es una carta que es como un engranaje que te ayuda a ir cerrando las brechas que el mazo tiene. Te busca lo que necesitáis en el momento que lo necesitáis, y su relación coste-fuerza es muy buena para los turnos tempranos. Eso con la Temis, no tiene mucha más explicación. Después yo llevo 2 Escilas. Las Escilas las llevo porque este tipo de mazos que tienen dinámica de descarte para buscar ciertas cosas, por lo general tienen que llevar este tipo de cartas vainilla que ayudan a complementar otros aspectos del juego. Esta carta, como inicialmente les comentaba, el Titán tiene un muy buen robo early, pero en late tiene muy mal robo. Entonces esta carta va también enfocada a poder suplir esa falencia que tiene el mazo del robo en el early, cuando podemos conectar un crono y una rea y empezar a ciclarla para poder hacer este ciclo de remoción y robo al mismo tiempo. Eso básicamente en algunos matches muy buenas. Por lo general cuando yo juego contra espada o cuando juego contra desafiante, en vez de descartarla tiendo a tratar de jugar un poco alrededor de ella para poder como tener ese handicap extra de una carta que es indesterrable. Entonces queda haciendo una mesa que es difícil de remover o que te obliga a gastar recursos. Esta monita con una Ilíada atrás versus espada te fuerza la bola de fuego que ya no va a ir a la garrea, y eso también te abre que no tenés que gastar una caja para defenderlo. Entonces todo ese tipo de aspectos, cuando hay una Ilíada en la mesa, generan presión. Si esta mona está en la mesa con una Ilíada, va a pegar constantemente, y que gasten una bola de fuego en un recurso que después te va a dar un robo, en verdad siempre es un win para ti. Y de repente hay que plantear esos escenarios para que el oponente gaste recursos y a la misma vez te generen recursos a ti indirectamente. Después la Medusa la llevo a 2 copias. Inicialmente la testé a 3, la testé a 2. Me gusta mucho a 3, es la propuesta de mazo que estoy llevando, que es una propuesta mucho más agresiva que la convencional. Las propuestas actuales giran mucho en torno al titán más controlero, que juega titanes, que juega hipogrifo para reciclarse talismanes de fuerte impacto. Aquí en esta ocasión mi propuesta fue otra. Mi propuesta fue ganar la mesa por estadísticas desde el early, dejar siempre habilitado un mono turno 1 para que las foseas fueran mucho más eficientes en todo momento del juego. Y dentro de ese ir probando slot, me llevó a dejar a la Medusa por 2 porque sentía que en varias partes del juego una Medusa me sobraba y siempre me faltaba un removal. Y ya vamos a hablar de qué removal ocupé. Pero básicamente si tuviera los slots para poder llevar la 3 la llevaría. Si tuviera la Ilíada por 2 también la llevaría, porque es un abuso tirarla con una Ilíada por 2. Pero en estos momentos, para cómo se dio el meta, creo que la lectura era llevarla 2. Y después del Nacional siento que fue una decisión certera y fue eficiente respecto al resto del mazo. El Titán Gorila, que bueno, es la carta más opresiva del Titán en curva, yo creo.
no hay carta con mayor value en curva que el gorila, porque es una carta que te gana la mesa por estadísticas, te remueve un aliado y además deja la condicionante de que no se puede jugar. Entonces tiene muchas jugadas que son muy buenas. Bueno, para nombrarle una, me gustaba mucho cuando me tocaba contra druida y tenía la curva de 7 oro, que con este mazo no es fácil, o sea, no es difícil llegar a esa curva. Muchas veces cuando teníais que responder a un turno de Amergin con TAC, yo lo que trataba de hacer era guardarme siempre una fosea y un gorila, cosa de poder tirarle una fosea al Amergin, dejarlo en el tope y después tirarle el gorila al TAC. Entonces eso me habilitaba que si él se topdequeaba el Amergin no iba a ser tan fuerte que lo tirara de nuevo, y además le iba controlando cementerio con los tronos y con los homúnculos para sacarle los demás. Entonces mientras no se sacara el gorila, el tirar un Amergin para ellos era prácticamente malo porque no se iban a traer aliados buenos. Entonces era una combinación que te obligaba a jugar y gastar un removal para sacarte este mono, sino el resto de un mono y los Amergin iban a ser top de queo inútiles. Después el Leontaria 2. El Leontaria 2 viene a ser como la solución de la idea menos. Este mazo tiene una curva que es muy fuerte. Se me olvidó comentar eso, pero en realidad lo más característico que tiene el Titán son los turnos o el tempo de juego que tiene muy marcado. Porque nosotros empezamos o con Atlante ganando la mesa, o con la Temis seteando una Medusa en mano, o el mismo Gorila para tirarlo en curva, pero después del turno 1 tiene una curva de removal que es extremadamente fuerte. Si tú ganaste el dado, empezaste con Atlante, turno 2 respondís con Fosea, tenéis un turno en que desarrolláis mesa, desarrolláis mano y ganaste el estatus de la mesa. Y si a eso le sumáis el turno 4 que puede hacer Gorila, para volver a sacarle su turno 2 y Leontari en el siguiente turno para seguir ganando la mesa, en el fondo lo que estáis haciendo es dejar un 3x1 un 3x1 por así decirlo, en donde tu rival máximo va a tener un aliado en mesa y tú ya vas a tener 3 aliados opresivos en la mesa, y es una curva que al llevar el Leontaria 2, llevar una Temis para buscar el gorila y tener 3 Atlantes en la mesa con 3 Foseas para turno 2 se da muy seguido, y por lo general cuando salís con esa curva Dream que tiene el titán de remoción tiende a ganar las partidas o a cerrarlas muy rápido. Entonces el Leontaria 2 viene a ser la solución de la Ilíada menos. Es un aliado violento que entra sacando la mesa y por más que tengan un blocker va a pasar por encima de todo, porque no hay mono que aguante la fuerza que tiene este mono con Furio. Y además es un removal súper efectivo. También es muy bueno gastando respuestas previo a la rea, como entra un turno antes. Si ya te gastaron una red, un 7 o lo que sea, ya después jugáis un poco con las probabilidades de tu favor de que tu rea pase. Ahora tenemos dos aliados que son la Leucrota y el Crono. La Leucrota la llevamos básicamente porque es el mejor barredor de mesa en cuanto a aliados en el juego. Te gana la mesa solamente con entrar. Y bueno, el Crono es que el taita el mazo. Es como entra a grupo, me saco toda tu mesa y más encima tengo las respuestas abiertas para poder responderte a todo el turno siguiente. Y tiene combinaciones muy buenas como con la Sila. Y por último las dos reas que son como por así decirlo, el corazón del mazo, en lo que se basa el mazo de jugar big minions, por así decirlo, a la mesa gratis. Y bueno, en este mazo particularmente, que no es un mazo tan controlero, yo le doy un enfoque de presión. O sea, la rea no la tiro para tirar un mono controlero, sino que la tiro para traerme una Medusa, me traigo un Leontari. La idea es que como el mazo está construido para tener una presión constante, la rea es como tu continuación de la presión. O sea, tú le tiráis un Leontari a alguien, lógicamente se lo va a sacar y al otro turno se lo queréis volver a tirar, porque esa es la manera de mantener una presión con este mazo. Y tiene jugadas muy locas también, así que cartonazo. Las Fosea 3, porque son el mejor removal que tiene el mazo en estos momentos. Se saca prácticamente todo, te da desarrollo de juego, de mano, te ayuda a convertir tus cartas, descartar una Sila con las Fosea o un homúnculo, hace que el mazo vaya siendo más eficiente y te va limpiando la mano. Entonces es una carta que sí o sí hay que llevarla por el máximo de copias disponible.
Y bueno, aquí tenemos la de torneo nacional porque quise hacerle un cariñito al mazo por todas las alegrías que me ha hecho. O me ha dado, mejor dicho. Foseas para allá. Y ahora pasamos a los talismanes para terminar. Vamos a partir con el nacimiento. Ahí, nacimiento top nacional, como diría un amigo, la humildad culiada. Es hermoso. Y más allá, la habilidad que tiene también es muy buena. Es la carta con la que siempre queréis salir o completar turnos impares porque te va dando mucho más recursos a la mano y además eso de poder mirar y tirar al fondo para robar las dos siguientes también es muy bueno, es un anti-mulligan prácticamente. Los tres homúnculos que junto con la rea son la razón por la cual se juega el mazo. Sin esta carta no podríamos tener esos efectos de tan devastadores de monos grandes y con fuerte efecto a la mesa. Y además, como este mazo no tiene mucho baraje, es la manera de mantenerse como a raya con los mazos agros cuando parten muy bombas. La luz de Prometeo pasó por varias cantidades de copias en el mazo. Partió con una, a dos, a tres. Finalmente mi intuición me dijo que dos era lo más equilibrado, así que fue lo que llevé. Y me gustó bastante porque me abría varias jugadas de turno 1 y turno 2. Podía hacer Pegaso Luz, Pegaso Homúnculo o Luz Luz derechamente. La inclusión del Atlante hizo que el turno 2 fuera aún más bueno con Luz porque cuando tenemos un turno 2 en que necesitamos responder y desarrollar, fácilmente turno 1 es Atlante, turno 2 es la luz buscandileada y la respuesta del 7 contra Teba siempre está ahí open. Entonces te abre distintos tipos de jugadas que son muy buenos para contrarrestar el turno rival y además puedes ir desarrollando tranquilamente la mesa. Acá. Después tenemos los 7 contra Teba. Creo que a 2 es como lo preciso, pero este tipo de mazos que se mutila solo y que también recibe mucho daño en muchas ocasiones, es mejor llevarlo a 3 por un tema de frecuencia y siempre tenerlo para poder responder al turno rival que te pueda combaquear la partida. Pero no hay mucho que decir de esta carta. La carta ha ganado campeonatos sola, así que una carta así se merece siempre ir por el máximo de copias. Aparte que es un micro robo que te mantiene constantemente ahí ciclando el mazo. Después tenemos los removal. Para este nacional yo elegí llevar los siguientes removal. Una ira ígnea por relación coste, tempo y desarrollo de juego. Prácticamente es muy similar a la cuarta fosea. Con la diferencia que este talismán sí te da un juego en guerra, en donde podéis jugar también con la psicología del juego y baitear si tenía el 7 o tener la respuesta al ataque del mono rival. Lo mismo la expulsión, bueno, se saca prácticamente todo lo que necesitáis sacarte en el meta y también te abre ese juego de guerra. Y en esta ocasión yo elegí llevar un antropófago en el nacional porque, bueno, este tipo de cartas no se usa comúnmente. Pero son cartas que son buenas dependiendo del meta que los rodea. O sea, dependiendo la meta cal que haya en el torneo, tiene más o menos valor. En este caso, mi predicción fue que iban a haber muchos titanes, muchos Sacer y Caballero era un match que me molestaba mucho. Y bueno, druidas para qué hablar. Entonces, como para dar un poco de contexto, ocasiones en que usé esta carta en el nacional fueron acotar con la mano cuando no la necesitaba, la festineaba o la botaba con la fosea porque es una carta que derechamente tiene nombre y apellido y son esos 4 matches que les comenté. Pero jugando el día 2 del nacional hubo un spot en donde mi rival me había desterrado 2 reas, era un mirror, me tiró su rea y yo con mi antropófago me robé su rea, me traje mis 2 reas a la mesa y además me traje una leucrota limpiándole la mesa a él y eso prácticamente hizo que le pudiera quebrar el saque, aún así paneándome en oro y con 3 o 4 cartas en el mazo no fue capaz de volver de eso. Entonces es una carta que por lo menos con ese spot en el nacional para mí ganó su espacio, respondió a lo que yo planteaba para llevarla y me pareció que fue una súper buena elección. Más adelante en la tercera ronda del Racial Edición del día 2
también lo puedo ocupar contra un druida, que en algún momento, bueno, le mando un saludo ahí a mi amigo, el Johncito Cáceres, que también fue todo 8 nacional y que nos tocó jugar en la ronda 3. La empatamos, me la iba a ganar y en algún momento le limpié su mesa, él me limpió la mía, volvió el turno de él y me hace defensores celtas con Mormaseric. Después me baja un Cuchulain y yo tenía un Atlante en la mesa que había parado el turno anterior y me había quedado con 4 horas atrás. Entonces me tocó con los dos monos imbloqueables y yo le tiré el antropófago a su Cuchulain. En la fase final me destruí mi Atlante y el Cuchulain quedó de mi lado. Después al otro turno le pegué porque no tenía monos bloqueando y empecé a robar. El mono pegó 3 veces y robé 6 cartas que me hicieron combaquearle la partida. Entonces, por esos dos spots, siento que fue una buena elección. Fueron spots que en el momento de elegir qué carta iba en este slot, yo los vi, los pensé y después se materializaron. Así que estoy súper contento porque fue una apuesta que se pagó bien. Y en realidad, si hablamos honestamente, si hubiese perdido esa partida contra el Titán, probablemente no hubiese hecho el top 8. Y lo mismo, si hubiese perdido contra el Jono, no hubiese empatado y rescatado ese punto que necesitara, también hubiese estado fuera. Así que más que pagado. Y por último, el Canto L, que es tu comodín de todos los chanchos que lleváis. Y es una condición de victoria por sí sola, así que no hay mucho más que decir de esto. Entonces, como para cerrar un poquito, la baraja es una baraja que plantea una presión constante a la mesa. La idea es siempre hacer un turno 1 fuerte y acompañarlo de turnos 2 de desarrollo, ya sea Medusa o Fosea. La curva Dream del mazo, después de esos turnos, es poder conectar un gorila o empezar con combinaciones de cartas como Atlante 7 contra Teba, PMI 7 contra Teba, Fosea Pegaso. La idea de este mazo es siempre tener a tempo una jugada clara y marcada porque es la mayor característica que tiene el mazo. Es un mazo que juega con tempos muy marcados y, y cuadra muy bien todos los turnos. Entonces eso es algo que me gustó mucho del mazo en el transcurso de que lo fui confeccionando y lo fui ajustando y creo que puede llegar a la mejor configuración de cara a este nacional. Sobre todo este monito me dejó muy conforme porque mi peor match, que era sacerdote, después de que empecé a llevar este monito a 3 lo empecé a ganar. Empecé a ganar los 2-1 después que empecé a entender todas las combinaciones o todas las jugadas que se podían dar alrededor del Atlante y el resto del mazo. Empecé a ganar más seguido algunos matches 2-0. Los últimos 3 Sacer con los que he jugado le he podido quebrar saque 2 veces ganando 2-0. Entonces siento que fue un mono que vino desde la ultra carpeta a equilibrar lo que le faltaba al mazo. Entonces también hay un consejo, siempre hay que estar mirando cartas viejas porque no porque sean viejas o no tengan habilidades potentes por sí solas significa que son malas. Actualmente creo que son una mejor opción que los Minotauros, por lo menos para afrontar los counter pick que son Sacer en estos momentos y el Caballero, que les cuesta mucho. El Antropófago también ayudaba mucho al match de Caballero cuando hacían Lamorak y voy robarte el mono y tener formas de ir generando juego con su juego. Entonces estoy súper conforme con las decisiones que tomé alrededor de la baraja y siento que va a seguir siendo una baraja competitiva del cara al nuevo meta que se viene con Relatos de Dano. El análisis del mazo sombra Drácula que llevé al Nacional con esta baraja en el día 1, si no me equivoco, logré de las 4 rondas 3 wins. Y en el día 2 también de las 2 que se jugaron logré un win y perdí contra un sacerdote de armas que me conectó un Nu Yelmo y no me lo pude sacar en todo el juego. Y mientras le iba limpiando la mesa por al lado, tuvo el suficiente respawn de monos de curva baja como Erastoten y cosas así, en donde le iba poniendo constantemente las largas para seguir robando. Creo que tiré como 4 o 5 veces el Groagach en todo el duelo. Se me escondieron un poco las bolas de fuego y los cruzadas en la puerta para sacarme ese yelmo, pero en general fue un mazo que brindó muy buenos resultados. Lamentablemente caí en el top 8 contra un mazo Goblin,
me salió la partida 1 y la 3 creo con los malignos de la mano, entonces no me pude anticipar ese turno de bajarme 3 malignos, porque las búsquedas habían orientado a los totems o a los goblins 2-2, entonces a lo más creo que se buscó un maligno y cuando me bajó el splash de los 3 monitos desde la mano ahí ya se me desarmó la cara y el torneo, entonces era difícil anteponerse a eso, pero bueno, les voy a hablar un poco de la composición del mazo, dejando aquí de ladito un poco el oro inicial. Saludos al team, ahí siempre. Partimos con los 3 oros Drácula, los sarcófagos profanos. Básicamente son el finisher del mazo, son una fuente de festín que mientras tengamos otro oro para bajar en curva y controlemos un Drácula, vamos a poder estar generando robo pasivamente con el festín, que en paz descanse. Ahora con el nuevo banner se fue baneadito para la casa, así que lo más probable es que este mazo tenga que mutar a una versión mucho más tempo y con distintas fuentes de robo y no abusar de estas sinergias que por lo menos a mí me entretenía tanto de generar distintos tipos de jugadas y de robo muy explosivos en ciertos turnos. Entonces hay que darle una vuelta a tuerca al mazo, ver si sigue funcionando sin el festín, pero bueno, mientras tanto para esta revisión era una parte importante del mazo porque prácticamente era el motor de robo junto con estos oritos. Después llevaba 2 Toro Api, principalmente como era un meta muy agro, para poder ir controlando el daño que me hacía mi rival, darle más value al lobo, que es un removal de fuerza de aliado 2 o menos. Entonces, combinándolo con un toro, ya el espectro de juego que tenía el lobo se potenciaba mucho, pudiendo llegar a sacar hasta monos de 4 de fuerza. A diferencia del Premier anterior, en el que logré posicionarme top 4 con este mazo, hice varios cambios. Uno de ellos fue sacar el rayo, obedeciendo un meta mucho más rápido. Traté de buscar una respuesta más a tiempo y que no se me quedara el rayo en la mano, así que el toro en ese sentido perdió un poco de valor, pero sigue siendo muy importante para las sinergias con el lobo y controlar los agros que versus este mazo en early se escapan rápido. Después tenía las 2 coronas, que en este caso cumplían una doble función. Las mantuve en el mazo por el hecho de que son fuentes de robo con el festín y son el comodín para poder ir filtrando el mazo. Junto con una taunt podéis fácilmente sacar esta carta del mazo y empezar a festinear y a tener turnos de robo más explosivos que te ayudaran a llegar a la respuesta. Y también cumplía la labor de ser un anti-rayo, o sea, como el rayo ya fue una carta que se había establecido en el meta por el torneo Premier anterior, mi jugada fue quitar el rayo porque sentí que la mayoría de las personas se iba a preparar para el rayo. De hecho, muchos mazos empezaron a llegar a morir de pie para anticiparse al masivo, entonces ahí es también un poco de juego con el meta de que te muestro y con qué voy al otro torneo. Entonces para mí en esta ocasión el rayo era una carta que, si bien todavía da vueltas partidas, el espectro de uso era mucho menor al tener tanto goblin y sombra agro en el meta, no alcanzaba a llegar a tirarlo, y si lo tirabais por lo general estáis en una posición en donde te quedaban 5 o entre 10 y 5 cartas, entonces tampoco era muy cómodo para ti pararse un rayo en esas condiciones. Bueno, hablando del rayos, también hubo un oro que corté, que fue la Horda Fomor. Sin rayos no es necesario llevarla. Tenía otras fuentes de generación de juego con festín que no la hacen imprescindible. Obedeciendo un meta más agro, decidí llevar una diadema esférica, que durante el torneo sí me dio muy buenos resultados. La Horda Fomor en la mesa es un oro inerte que no hacía nada. En cambio, la diadema era ese micro baraje que potenciaba aún más el robo que teníais con festín. Entonces era muy fácil llegar a ciertas cartas cuando teníais manos de muchos festines. Entonces esto te ayudaba a llegar a las anulaciones más rápido. La Odisea, que es el oro antipana del formato, es tu turno 1 post mulligan siempre. Entonces no se puede decir mucho de esta carta, es muy buena. Aceite de oliva, o el comodín de cualquier oro, así que nada que decir. Te acelera la gaita, la odisea, la cruz. El trono dorado, que lo mantuve a 1. En el momento que corté
la Horda Fomor, también corté un oro, antes jugaba 17 oro y 3 mineros. El meta ahora, como varió, la mejor composición que encontré fue llevar 2 atones y 2 mineros, recortar un oro y meter la diadema. En ese sentido, el oro que recorté fue el Karmix. Jugué todo el torneo sin Karmix por el mismo hecho de que el meta era agro y por lo general el Karmix no frena el agro. La diadema sí te ayudaba a hacer otro tipo de jugada y bueno, creo que fue una decisión acertada. Nunca necesité el Karmix porque además mi juego de caja y cruz templaria también me obligaba muchas veces a desterrar oro, y los mazos que hoy en día se estaban jugando eran mazos que abusaban mucho del cáliz maldito, de cartas como el trono, la biblioteca, y bueno, para lo que plantea este mazo, que ellos se vayan desterrando oro y gastando recursos también es una plusvalía para mí. Entonces, para esta ocasión en específica jugué sin Karmix porque sentí que el druida no iba a estar presente en el racial libre. Así fue. La única razón por la que de verdad yo llevaba el Karmix en este mazo era porque el druida con doble caja te podía hacer pasar su jugada ganadora muy fácil, y más que nada era para controlar al druida que lo llevaba. Pero el agro por lo general no marcaba mucha diferencia, o el tipo de agro que se juega hoy día. Quizás en el win que tuve para pasar al top 8 hubiese sido necesario porque en 2 o 3 ocasiones estuve muy a rango de los papiros, pero son muy pocos mazos los que llevan papiros actualmente. El, el fuerte del agro en este formato era el Goblin, y el Goblin no necesita papiros para pasarte el daño que falta, sino que tener más sinergias para llegar a sus turnos de Goblin fácil. Así que no sentí que fuera una carta necesaria y en verdad no la extrañé durante todo el torneo. La caja de Pandora, que es la carta que hace pasar tu jugada ganadora, y la Cruz Templaria, que en verdad esta carta tiene nombre y apellido, se llama Sonriente y Groagach, no tiene otro uso. A veces lo ocupaba para traer un Rainfield y poder hacer mesa y terminar el juego con el combo, pero los usos eran bien limitados en realidad. Pero si bien tenía usos limitados, tenía jugadas que eran muy fuertes para el mazo y que daban vuelta a una partida completamente. El festín, que es para descanse, pongamos música de miau 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 miau, porque no lo vamos a ver en harto tiempo. Es una carta que personalmente me gusta mucho, tiendo a usar mucho de esta carta porque soy un jugador de combo. Eh, Generalmente armo solamente mazos combos porque son los mazos que me ayudan a mantenerme despierto y que me gusta jugar y me entretienen. Disfruto mucho jugar ese tipo de mazos, pero lamentablemente ahora se nos fue para el exilio. Y la gaita, que puta, básicamente el mejor oro del juego, así que ni siquiera voy a entrar en detalle acá. La base de aliados, respecto a la review anterior, que bueno, lo invito, pueden ir a ver al canal de Dragón Dorado. Les vamos a dejar en la descripción el enlace para que lo vean. La base de aliados mutó un poco, básicamente porque también el Metacal me obligaba a jugar distinto. Las 3 cartas que cambiaron fue un segundo Rainfield, que antes no lo jugaba, los 2 Lignapaiste, que anteriormente esta carta era un Irgol y esta carta era el segundo Cabronach, y básicamente tienen la misma explicación. El Irgol y el Cabronach obedecían a un meta más lento, a tener que ciclar más respuestas, y este meta era completamente lo contrario, era un meta rápido, agresivo, visceralmente distinto. Y ante eso, obviamente, como necesitáis sacarte muchos aliados de la mesa, el segundo Rainfield entra más que nada porque es tu quinta copia del lobo prácticamente. El Rainfield la mayoría de las veces va a ir a buscar un lobo, y contra agro lo que más quería es partir Gaita Rainfield y ojalá forma niebla y tener disponible un lobo muy temprano en la mano. El lobo, el removal por excelencia del mazo, es muy bueno porque tiene una curva muy baja. Por lo general podéis sacarte la mayoría de los turnos 1 del juego, y los que no podéis sacártelos los combináis con un toro API y ya estáis generando un desbalance en la mesa súper importante.
las novias de Drácula, que son la carta combo del mazo, son prácticamente es la carta que te ayuda a mitigar daño durante todo el juego porque está constantemente saliendo y entrando y además va metiéndose daño en destierro y también va escalando daño a medida que puede ir haciendo una mesa más ancha. Los Lignapaiste, en esta ocasión, yo siento que por lo menos para mi configuración de mazo, en este torneo se robaron la película. Eran mazos, me tocó prácticamente puro agro. Y muchas veces cuando te botan el Gruagach y lográis ir curveando, esta es tu jugada de combat. Tú con 7 oros así Lignapaiste, te metí el Gruagach para adentro y dentro de esos 7 oros, los dos primeros que pagáis, uno de ellos es la cruz. Entonces tú pagáis la cruz para jugar el Lignapaiste, después la reventáis y te traéis el Gruagach del mazo que este mismo Lignapaiste te tiró para adentro y el mono se recicla y vuelve al mazo. Entonces después podéis volver a estar haciendo cadenas de ciclajes con este monito. La otra pega que hace este mono es sacarte la única copia que dejé el Cabronach del mazo. Al ser un meta agro, lo más normal es que te peguen el Cabronach en turnos tempranos y si no te lo pegan, vais a tener una opción de tirártelo fuera con el Lignapaiste para ir haciendo tus jugadas combinadas aún más fuertes. Y lo otro es también el segundo varón. Yo corté el segundo varón del mazo, jugué solamente con uno para poder también sacarle provecho a este Lignapaiste y para no tener tantas trabas de mano. Muchas veces cuando partís con los dos varones en manos iniciales se te puede trabar en la mano y puede generar una ralentización de tu juego. Entonces a mí el Lignapaiste es una carta que me gusta mucho. Cuando no tenía mucho que hacer en el turno 1 también lo tiraba para dejarme una corona de Arturo en el cementerio, entonces ya le daba un value de turno 1 y iba ganando la mesa. Después tenemos el Cabronach, que es el baraje del mazo, el baraje constante, junto con la diadema. Te vais sacando las novias para poder ir ciclando, los monitos chicos también para ciclarlos, y también los sonrientes, que son tu fuente de robo. Aquí en este caso el sonriente va a 3 porque prácticamente te da toda tu mano y te va haciendo cementerio para hacer tus jugadas de cementerio. Y por último tenemos a los patrones del mazo, el Gruagach, que entra y limpia toda la mesa. Lo amo, me dio el paso el top 8. Es una carta que spameé prácticamente durante todo el torneo. Muchas veces la gente no sabía por qué siempre tenía el Gruagach y es porque generé un ecosistema para que siempre estuviera en el mazo. O sea, el Lignapaiste me permitía prácticamente meterlo en el mazo cuando yo quisiera, la diadema también, y además porque yo jugaba con 4 búsquedas de oro. En este caso yo jugaba 2 atones y 2 mineros. Entonces el atón era una carta que me ayudaba a buscarme las coronas, los oros Drácula o la cruz. Entonces dependiendo del match en el que estaba, yo le daba más o menos prioridad a algún oro. Por lo general cuando me tocaba contra agro, con el minero me buscaba la cruz y ya dejaba seteado un pre-rayo, un pre-Gruagach el turno anterior. Entonces yo dejaba la cruz y al otro turno hacía el Lignapaiste, destierro cruz, juego Gruagach. Y si tenía la fortuna de tener el varón en el cementerio, me sacaba el Gruagach para no perderlo y lo volvía a ciclar después con el Lignapaiste o con la diadema. Y bueno, aprovechando que hablamos del varón, esta es la carta que dispara combo en el mazo prácticamente. Te recicla las novias, te recicla los monos que querés jugar con la cruz templaria para no perderlo y te va generando ese robo con festín constantemente. De latón ya hablamos un poco, yo decidí llevarlo a 2 por la importancia que tenían los oros en este formato. Me pasó muchas veces que salí a 6 tatón y en verdad es la felicidad más grande que puede tener una persona que juega este bloque. Con el aceite te buscáis la gaita, con el latón te buscáis la odisea, para después del turno 1, cuando ya gastaréis la respuesta turno 1, volver a buscar la respuesta de turno 2 o desarrollar juego con un Rayfield, con un lobo, lo que fuera saliendo. Después tenemos, voy a hablar ya que estamos hablando del oro, los mineros. Como les decía, los oros son sumamente importantes y sobre todo en este mazo necesita setear cierto oro, siempre necesita tener un toro disponible, necesita tener la gaita, necesita tener el festín. Al estar limitado a 2 copias, en el fondo te obligaba a llevar una tercera búsqueda que fácilmente podía ser un atón.
pero en verdad cuando ya estabais jugando con atones, lo mejor era llevarlo a 2, porque lo hacía mucho más eficiente, te filtraba mucho más rápido el mazo y llegabas a tus jugadas ganadoras mucho más rápido, con un mazo más filtrado. Y para terminar, vamos a partir con el pool de talismanes. La verdad es que los talismanes son bien staple. Los que yo elegí, primero estos 5 creo que no hay que entrar mucho en detalle. El dorado, el chacal y la forma son cartas que van sí o sí. En propuestas control como esta, la Facing Limit, estuve muy tentado de llevarlo a una copia. Pero lo que me hizo decantar llevarlo a 2 copias eran las formas de lince. Se estaban jugando mucho agro y muchas formas de lince en el formato. Entonces, una de las formas que teníais de estancar al agro era pararle el robo de la forma lince, que dependía del mono. Si tú la anulabas y el mono, la forma lince quedaba muerta en la mano, y si el mono pasaba y la anulabas y la forma lince, el mono pegaba pero no generaba más robo en su mano. Entonces, llevarla a 2 era la manera también de ir estancando el robo del agro al denegarle la forma lince y los pegasos. Hablando del Pegaso, tenemos aquí el hermoso Pegaso de Top Nacional. Me costó un dolor de cabeza gigante poder conseguirlo, pero lo tenemos. Y bueno, ¿qué se puede decir? Pues es una carta anti-mulligan en este formato extremadamente abusivo con una gaita. Te deja preseteados turnos de anulación en turno 1 si partiste con gaita, y te va abasteciendo durante todo el juego de manos, porque es un formato que tiende a tener mucho recicle, así que es una buenísima carta que debería considerarse staple siempre. Después tengo una bola de fuego. Llevo solamente una bola de fuego en comparación con el torneo anterior, que aquí antes llevaba 2 cruzar la puerta. Y básicamente, reitero, el setup del torneo anterior obedecía al metacal, que decía que Druida era la raza más fuerte. Entonces, el cruzar la puerta, cuando a ti se te colaba un Amergin, era como tu jugada de respuesta al pégate 4 del Amergin. Le sacáis el mono y barajáis 4 y barajáis las 4 filtradas. Entonces era muy buena, pero para este meta, como la especulación era que iba a ser más agro y lo fue, decidí llevar una bola de fuego por la rapidez. Y me ayudó mucho, sobre todo en el duelo del Winanin contra el faraón, cuando él parte. Cuando yo parto y le bajo oro y finalizo y me parte con Tanutanami y Mono Furia, se lo puedo sacar con la bola. Si hubiese llegado a cruzar la puerta, hubiese tenido que esperar un turno para sacarme el mono. En cambio, con la bola de fuego me lo pude sacar de inmediato. Entonces era una carta que obedecía al metacal, y también siento que la decisión de llevarla a una fue acertada. Lo mismo con el cruzar la puerta, si bien habían muchos spots en que la carta no era muy buena porque te podéis sacar Goblin de valor 1 y de 2, que era lo máximo que barajabais, aún así ese 1 o ese 2 se sentía, y jugando con mineros no se siente tan pesado el llevarlo a una copia. Lo único que sí, a veces cuando se necesitaba, como que lo extrañaba un poco a 2 copias, pero en realidad siento que el haber llevado una bola era más eficiente. La red de plata por 3, porque era un formato de agro, de mono, y si el agro no tiene mono, no pega, así que simplemente va por 3 por eso. Y porque también es una respuesta genérica a todo, o sea, le hacéis quemar el turno con una red de plata. Y acá es donde viene la incorporación del 7 contra Teba, que yo en el torneo pasado no lo jugué 2 capas de invisibilidad y un rayos, porque lo mismo, el meta de ese entonces obedecía un meta control en donde los mazos llevaban totem de alto impacto como Avalon, algunos llevaban Duat, el meta druida tenía que contrarrestar sí o sí el turno del Amergin, porque si no se armaba mucho. Entonces la idea era o responderle con red, o cuando olíais el chacal le tiráis la capa, pero al no tener un meta de control y al ser un meta agro, lo que tú querías es quemarle recursos al rival y que se vaya estancando. En ese sentido, el 7 contra Teba era una muy buena alternativa para counterear las espadas largas que llevaban los mazos agros. Era buena alternativa para counterear las búsquedas de los goblins,
en los turnos iniciales. Si tú a un Goblin le canceláis las búsquedas y lo vais estancando, va quedándose sin mano progresivamente y tú a la vez vais recuperando la carta que estáis invirtiendo para cancelar la habilidad con el robo que te da. Entonces mi apuesta para este nacional fue llevar los 3-7 contra Teba. Durante las rondas del primer día me funcionaron súper bien, el segundo día también. El único problema que tuvimos fue en el top 8, que se me escondieron los tres. En algún momento de la tercera partida, cuando me estaba jugando el paso a la semifinal, tiro una odisea. Me había ido a Mulligan 7 si no me equivoco, y estaba con un puro oro en mano y me salió 7 contra Teba, 7 contra Teba oro, y eso me obligó a quedarme con el oro y a perder los 2 7 contra Teba que tenía, y el tercero en turno 2 o 3 me lo botaron pegando, así que no pude cancelar muchas búsquedas del Goblin que me tocó, más que nada por la mala fortuna de haberlo sacado al principio con la Odisea, pero bueno, son apuestas que se hacen, a veces te resultan, a veces no, pero a mi parecer era una de las mejores apuestas que puedo haber hecho. El único cambio que quizás le haría al mazo es un 7 contra Teas menos, y probablemente le hubiese puesto un resplandor de G.K. Porque countereaba la Odisea y podéis dejarlo aún más pato cuando se le acaba la mano al rival, o haber jugado un Kadech que para un meta agro entraba un turno antes que el rayo y te ayuda a limpiar toda la mesa y a estabilizar más rápido un turno antes. Así que fueron dos cartas que testé, pero en verdad yo creo que me encapriché un poco con la carta porque me gusta mucho, pero siento que dio sus resultados, se escondió en el momento que no tenía que esconderse, pero más allá de eso fue una tremenda apuesta y no estoy arrepentido. Así que eso es la review de este mazo. Va a cambiar mucho con el ban al festín. Debería mutar a una propuesta más a tempo, de ir ganando la mesa desde el principio, jugar menos respuestas quizás, más similar a un agro, yo diría midrange, pero siento que el festín va a hacer que la dinámica del mazo cambie mucho. Ojalá que no muera, ojalá que Relatos de Dana traiga buenos aliados sombra para poder suplir esa falta de festín y que el mazo mute a una configuración que sea estable.